¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás haciendo todo bien, pero aún así, nada encaja? ¿Como si tu vida siempre estuviera fuera de orden? Intentas ser productivo, buscas estabilidad, te esfuerzas, pero parece que cuanto más corres, más lejos estás de la paz que tanto anhelas. Es como armar un rompecabezas con piezas que no encajan, por más que intentes forzarlas. Muchas personas viven así. Piensan que el problema está en la estrategia, en la rutina, en la organización externa. Pero la verdad es que el problema casi siempre está en el orden de las prioridades. No es una cuestión de falta de esfuerzo. Es una cuestión de dirección. Cuando comienzas con la base equivocada, todo lo demás pierde sentido. Es como construir una casa hermosa sobre la arena. Puede parecer firme por fuera, pero está a punto de derrumbarse. Jesús nos enseñó algo simple, pero profundamente transformador. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Él no dijo que te serían quitadas las cosas, ni que tendrías que renunciar a todo para vivir una vida miserable. Dijo que todo te sería añadido, después de que pongas a Dios en primer lugar. El orden es la clave. Y aquí está el punto central de este mensaje. El desalineamiento que sientes en tu vida puede ser un reflejo directo de un corazón que aún no ha puesto a Dios en el centro de todo. Cuando buscas seguridad, realización o éxito antes de buscar la presencia de Dios, el resultado es confusión. Pero cuando te rindes, cuando entregas el control y decides que Dios será tu prioridad, algo empieza a cambiar. No por fuera, sino por dentro. Y ese alineamiento interno transforma absolutamente todo a tu alrededor. Poner a Dios en primer lugar no es un concepto religioso para atarte. Es un principio espiritual que te libera. Es el comienzo de una nueva forma de vivir. Una forma en la que ya no dependes solo de tus propias fuerzas, porque entiendes que existe un orden invisible que lo sostiene todo. Y cuando te alineas con ese orden, tu vida empieza a tener sentido, dirección, paz y sí, incluso prosperidad. Ahora detente por un momento y reflexiona con sinceridad. ¿En qué área de tu vida necesitas más alineamiento hoy? ¿En qué parte sientes que las piezas no están encajando? Comenta aquí abajo. Cuando escribes, das el primer paso hacia la conciencia. Y es con conciencia que comienza la transformación. Porque tu vida va a cambiar cuando entiendas que Dios no quiere ser solo una parte más de tu día. Él quiere ser el principio de todo. Capítulo 1. El orden incorrecto. Trae confusión. Muchas veces, el caos que vivimos no es causado por la falta de esfuerzo, sino por el desorden en nuestras prioridades. Las personas corren detrás de resultados. Quieren dinero, éxito, estabilidad, reconocimiento. Todo eso parece legítimo. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere ver su vida avanzar? Pero el problema comienza cuando esas cosas ocupan el lugar de Dios. Puedes organizar tu agenda, leer libros de productividad, seguir todas las fórmulas de éxito disponibles. Pero si Dios no es la base, todo se desmorona tarde o temprano. El desorden espiritual genera ruido mental, confusión emocional y desorientación en las decisiones. Cuando colocamos cosas en el lugar de Dios, nuestra visión se nubla. Perdemos el discernimiento, tomamos decisiones apresuradas, caemos en trampas que antes serían obvias. Un ejemplo claro de esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Jesús entra en la casa de Marta y María. Mientras Marta corre de un lado a otro, preocupada por servir, María elige simplemente sentarse a los pies de Jesús para escucharlo. Marta, molesta, le pide a Jesús que la reprenda, pero él le responde con firmeza: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y esta no le será quitada. Este es un retrato perfecto del orden incorrecto. Marta estaba haciendo algo bueno, pero no lo esencial. María eligió lo que realmente importaba: poner a Jesús en el centro. ¿Cuántas veces somos como Marta?
envueltos en lo urgente, pero olvidando lo eterno. Cuando Dios no está en primer lugar, todo se convierte en carga. El trabajo, que debería ser una bendición, se transforma en un peso. Las relaciones se vuelven fuente de frustración. Incluso la espiritualidad se convierte en una rutina vacía. No es que esas cosas sean malas en sí mismas, es que han sido colocadas en el lugar equivocado. La vida comienza a tener claridad cuando se restaura la prioridad, cuando decides conscientemente poner a Dios por encima de todo, antes del celular por la mañana, antes de las metas del día, antes de los compromisos, la prisa y los planes. Eso lo cambia todo. Porque no se trata solo de religión o de asistir a un templo, se trata de reconocer en la práctica que tu existencia depende de una fuente mayor. El mundo enseña que debemos correr, conquistar y demostrarnos, pero el reino de Dios enseña que todo comienza con rendición. Solo quien se inclina delante de Dios encuentra el equilibrio para levantarse con firmeza ante la vida. Dios no quiere ser el último recurso cuando todo falla. Él quiere ser la base sobre la cual todo se sostiene. Y mientras ese orden no sea restaurado, el alma seguirá inquieta, los pensamientos seguirán dispersos, y la vida continuará fuera de eje. La confusión espiritual es el síntoma de un orden roto, y la restauración solo ocurre cuando ese orden es corregido. Capítulo 2. Dios es un Dios de orden. Desde el primer versículo de la Biblia, se nos presenta a un Dios que transforma el caos en orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El relato de Génesis no es solo una explicación del origen del universo. Es una revelación sobre el carácter de Dios. Él no solo crea, Él organiza. Coloca cada cosa en su debido lugar, establece ciclos, define límites, separa la luz de las tinieblas, el mar de la tierra, el tiempo de la eternidad. Esa característica de Dios es más que teológica, es práctica. Revela que donde Él está presente, hay estructura. Donde su espíritu actúa, hay claridad. Donde su voluntad es obedecida, hay armonía. El caos, por tanto, no es natural para quien camina con Dios. Puede que llegue, pero no permanece. Porque la presencia de Dios reorganiza todo lo que parecía perdido. Existe un orden espiritual que gobierna la realidad, incluso cuando no podemos verlo. Cuando ese orden es ignorado, la vida se desestructura. Priorizar el trabajo por encima de la familia, la opinión de los demás por encima de la verdad, lo material por encima de lo eterno, todo eso genera desequilibrio. Es como querer cosechar antes de sembrar, o construir antes de cavar los cimientos. Ignorar el orden de Dios es como invertir los pasos de una receta. El resultado será confuso, incompleto, frustrante. Dios es un Dios de principios. Él actúa con propósito y método. Y si queremos vivir una vida con sentido, necesitamos alinearnos con esa estructura. Esto significa aprender a confiar en que hay un tiempo para cada cosa. Significa aceptar que no todo será inmediato. También significa reconocer que Dios no llega tarde. Él está en control. Muchos viven intentando crear sus propios caminos, guiados por emociones, deseos o presiones externas. Pero Proverbios nos enseña: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La sabiduría bíblica nos invita a alinear nuestras decisiones con los principios del reino, no con las tendencias del mundo. Cuando Dios está en primer lugar, ese orden comienza a manifestarse en todas las áreas. Las emociones se calman, la mente se vuelve más clara, y hasta las decisiones más difíciles reciben dirección. No se trata de vivir sin problemas, sino de vivir con propósito. No se trata de controlarlo todo, sino de confiar en aquel que gobierna todas las cosas. No fuiste creado para vivir en la confusión, no fuiste llamado a caminar a ciegas, tropezando de un lado a otro. Fuiste creado a imagen de un Dios de orden, y cuanto más cerca estés de Él,
más tu vida reflejará esa armonía. La verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de dirección. Si el caos ha dominado tu rutina, tu mente o tus emociones, quizá no se trate solo de un exceso de demandas. Quizá se trate de una falta de alineamiento. Volverse a Dios es el primer paso para reencontrar el orden perdido. Capítulo 3. El poder de priorizar lo invisible. Vivimos en un mundo que valora lo visible, lo que se puede medir, contar, exhibir. Las redes sociales refuerzan esta cultura. Quien más tiene, más muestra. Quien más aparece, parece ser más importante. Pero el reino de Dios funciona de forma inversa. En él, lo invisible tiene más valor que lo que los ojos pueden ver. Y es precisamente ahí donde muchas vidas se pierden, intentando conquistar lo externo mientras descuidan lo esencial. Cuando pones a Dios en primer lugar, estás tomando una decisión que el mundo no comprende. Estás priorizando lo que no se ve: la fe, la obediencia, el carácter, la intimidad con Dios. Eso puede parecer improductivo a los ojos humanos. Al fin y al cabo, ¿cómo medir el tiempo de oración? ¿Cómo mostrar públicamente la transformación interior? Pero es en lo invisible donde está la verdadera fuerza. Jesús en Mateo 6 nos enseña: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Él no solo nos instruye a orar, nos dirige al secreto, al lugar donde nadie ve, donde nadie aplaude, donde solo están tú y Dios. Es allí donde las raíces de la fe se profundizan. Es allí donde las respuestas comienzan a nacer. Hay un poder oculto en priorizar lo invisible. Cuando cultivas tu vida espiritual sin prisa, sin audiencia, sin aprobación externa, comienzas a construir un fundamento firme. Y ese fundamento te sostiene cuando soplan los vientos contrarios. Porque vendrán. La diferencia es que quien construye sobre la roca permanece, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Por eso, poner a Dios en primer lugar no es solo una decisión moral o religiosa, es una elección de supervivencia. Es una forma de blindar la mente contra la ansiedad, de proteger el corazón contra el orgullo, de fortalecer el alma contra el desánimo. Quien vive solo por lo que ve, se derrumba cuando las apariencias caen. Pero quien vive por lo invisible permanece firme, porque su fuerza proviene de una fuente que el mundo no puede tocar. Pablo escribió en 2 Corintios: porque vivimos por fe, no por vista. Esa es la esencia de la verdadera prioridad espiritual. No se trata de negar la realidad, sino de ponerla bajo la autoridad de algo mayor. Lo invisible gobierna lo visible. La fe moldea los resultados. La relación con Dios transforma la realidad que nos rodea. Muchos no entienden por qué sus vidas parecen frágiles, incluso teniendo tantos recursos externos. La respuesta está en la base, en aquello que nadie ve. Es allí donde se define el destino. Es allí donde Dios actúa. Y es allí donde todo comienza a alinearse, cuando Él es puesto en primer lugar. Capítulo 4. Cuando Dios toma el control, todo se alinea. Hay una paz que no se puede explicar, solo se puede experimentar, y nace en el momento en que sueltas el control. Cuando entregas, de verdad, el mando de tu vida a Dios. No como quien le hace un favor, sino como quien reconoce, con humildad, que por sí solo no puede alinear nada de forma duradera. El gran engaño de muchos es pensar que tener el control de todo es señal de fuerza. Pero en la práctica es lo contrario. La necesidad de controlar revela, muchas veces, inseguridad y miedo. El alma ansiosa intenta prever, anticiparse, protegerse por todos los lados. Y en ese intento de dominarlo todo, se pierde lo esencial: la confianza. Dios no quiere ser tu recurso de emergencia. Él quiere ser el centro de tu dirección. Cuando lo pones en primer lugar, algo comienza a cambiar desde dentro. Las decisiones se vuelven más claras. Las cargas se hacen más ligeras. La prisa da paso a la sabiduría.
la vida entra en armonía con el tiempo de Dios. Salomón en Proverbios 3, 5, 6 lo expresa con precisión. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Hay una promesa de alineamiento para quien renuncia a entenderlo todo y comienza a confiar, pero esa entrega no es pasiva. Requiere valentía. Se necesita fe para soltar los propios planes y aceptar los caminos de Dios, incluso cuando parecen confusos o tardíos. Se necesita madurez para reconocer que no todas las respuestas serán inmediatas, y que no siempre Dios hará lo que tú quieres, pero siempre hará lo que es mejor. Cuando Él toma el control, no significa que ya no tendrás responsabilidades. Al contrario, seguirás trabajando, soñando, tomando decisiones. La diferencia es que ahora todo está bajo una autoridad mayor, y ese alineamiento espiritual trae orden, incluso cuando el mundo exterior está en desorden. ¿Cuántas veces miramos a personas que aparentemente lo tienen todo, dinero, estatus, logros, y aún así, viven en un profundo vacío? Falta lo esencial, falta la dirección de Dios, porque no importa cuánto tengas o lo que consigas, si tu corazón está desalineado con la voluntad divina, siempre habrá una sensación de insatisfacción. Cuando Dios toma el control, dejas de andar en círculos. Las puertas correctas comienzan a abrirse. Algunas personas se van de tu vida y otras llegan. El tiempo comienza a jugar a tu favor. Y sobre todo, nace dentro de ti una confianza serena. No es que todo se vuelva más fácil. Es que aprendes a caminar en paz, incluso en medio de la tormenta. Poner a Dios en primer lugar es el comienzo del verdadero orden. Es el paso decisivo para que todo lo que estaba fuera de lugar comience, finalmente, a alinearse. Capítulo 5. La paz que viene de la prioridad correcta. Muchos pasan la vida buscando paz. Intentan encontrarla en el éxito profesional, en la comodidad material, en las relaciones o en logros personales. Pero la verdadera paz no nace de lo que se tiene. Nace de quien ocupa el primer lugar en tu corazón. La paz genuina es fruto del alineamiento espiritual. Cuando Dios está en el centro, el interior se calma, incluso si el exterior está agitado. Esa paz no depende de las circunstancias. Va más allá del entendimiento humano. Por eso el apóstol Pablo escribe en Filipenses 4:7, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Nota que habla de una paz que guarda, que protege la mente y el corazón. Eso solo es posible cuando la prioridad está en el lugar correcto. Poner a Dios en primer lugar no es una teoría abstracta. Es una decisión práctica que se manifiesta cada día. Cuando eliges comenzar el día buscando su dirección. Cuando eliges reaccionar con fe ante los desafíos. Cuando eliges esperar su tiempo en lugar de correr tras atajos. Esas decisiones, pequeñas y constantes, realinean tu alma con el propósito de Dios. Y esa sintonía trae paz. Vivimos tiempos en los que todo es urgente. Las personas siempre están corriendo, siempre ocupadas, siempre tratando de llenar el vacío con actividades. Pero la verdad es que, muchas veces, tanta prisa es una forma de huida. Un intento de silenciar ese clamor interior que pide sentido. Cuando Dios no está en el centro, sobra agitación y falta dirección. Y donde falta dirección, la paz no puede permanecer. Al priorizar a Dios, comienzas a ver la vida de una forma diferente. Las presiones externas pierden fuerza, porque tu interior está firme en algo más profundo. Entiendes que no necesitas ganar todas las discusiones, demostrar tu valor a todos o responder a cada crítica. Porque quien vive bajo la paz de Dios, no depende de la aprobación humana para sentirse completo. La paz de Dios no es ausencia de conflicto, sino presencia de convicción. Es saber que, incluso frente a las incertidumbres, hay una roca firme que sostiene tus pasos.
Es descansar en el hecho de que Dios está en control, incluso cuando nada parece estarlo. Es confiar en que Él conoce los caminos y los propósitos, incluso cuando tú aún no ves toda la ruta. Esa paz transforma la manera en que enfrentas el tiempo, las pérdidas, los retrasos e incluso los silencios de Dios. No es ruidosa, pero es profunda. No necesita ser explicada, solo vivida. Y una vez que la experimentas, no quieres volver al estado anterior de agitación. Priorizar a Dios no es solo una cuestión de fe, es una elección de vida. Una elección que trae equilibrio, claridad y, por encima de todo, paz. Capítulo 6. El resultado de una vida alineada con Dios. Cuando Dios ocupa el primer lugar, los resultados no tardan en aparecer. Pero es importante entender que estos resultados no siguen los patrones del mundo. No vienen solamente en forma de riqueza, éxito visible o reconocimiento público. Los frutos de una vida alineada con Dios son más profundos, más estables, más verdaderos. No aparecen para impresionar, sino para sostener. El primer gran resultado es la claridad. En un mundo confuso, donde tantas voces compiten por atención, tener claridad de propósito es un regalo. Quien camina con Dios, escucha la voz correcta. Aprende a discernir qué vale la pena y qué solo distrae. Eso evita decisiones impulsivas, elecciones equivocadas y caminos complicados. La vida comienza a fluir con más ligereza, porque hay dirección. Otro resultado es el fortalecimiento interior. Los vientos siguen soplando. Las dificultades no desaparecen. Pero ahora hay una estructura dentro de ti que es resistente. Tu fe, alimentada por la presencia de Dios, se convierte en escudo contra el miedo, la duda y el desánimo. Ya no te derrumbas con facilidad. Tu alma ha sido anclada en algo firme. Además, una vida alineada con Dios da fruto en las relaciones. Cuando Él es la prioridad, comienzas a tratar a los demás con más gracia, más paciencia, más amor. No por esfuerzo propio, sino porque tu fuente de abastecimiento ha cambiado. Ya no dependes solo de tu fuerza emocional. Empiezas a actuar desde lo que recibes de Dios. Y eso transforma todo a tu alrededor. Otro resultado es la sensibilidad al tiempo. El mundo enseña a correr, a competir, a no dejar pasar ninguna oportunidad. Pero Dios enseña a esperar, a vivir al ritmo correcto. Cuando caminas con Él, empiezas a entender que algunas puertas se cierran para protegerte, que algunos retrasos en realidad son salvaciones, y que lo que parecía tardar cuando llega, viene en el tiempo exacto. El tiempo de Dios es perfecto. Por último, el mayor resultado de una vida alineada con Dios es la transformación. Y esa transformación no se limita a tu comportamiento, alcanza tu esencia. No solo cambias hábitos, cambias de naturaleza. La mente se renueva, el corazón se sana, el alma se reposiciona. Ya no eres guiado por las circunstancias, sino por la verdad. Todo comienza con una decisión: poner a Dios en primer lugar. No como un acto aislado, sino como un estilo de vida. Una elección diaria, una entrega constante. Cuando esa decisión se mantiene, día tras día, los resultados llegan. No necesitan ser forzados. Fluyen naturalmente de una vida plantada en suelo firme. A partir de ese alineamiento, todo a tu alrededor comienza a encontrar su lugar. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Y cuando tú cambias por dentro, el mundo a tu alrededor responde a ese cambio. Esa es la verdadera prosperidad. Vivir en armonía con el propósito para el que fuiste creado. La vida no fue hecha para ser conducida por instinto, ni por desesperación. Tampoco fue diseñada para ser guiada solo por la lógica humana o las presiones externas. Fuimos creados para vivir en alianza con el Creador. Y todo comienza cuando reconocemos que solo existe equilibrio verdadero cuando Él ocupa el primer lugar. A lo largo de cada etapa de la vida, la tentación de poner otras cosas por encima de Dios es constante. El trabajo, los sueños personales,
Las relaciones, los miedos, incluso la búsqueda de seguridad, pueden convertirse en ídolos disfrazados. Pero nada de eso es suficiente para sostener un alma inquieta. Nada de eso llena el espacio reservado para la presencia de Dios. Poner a Dios en primer lugar no es solo una cuestión religiosa, es una decisión existencial. Es reconocer que hay un orden natural, espiritual y eterno que gobierna el universo, y que ese orden comienza con Dios en el centro. Cuando Él ocupa ese lugar, todo comienza a realinearse. Las prioridades cambian, los deseos se purifican, los caminos se enderezan y el corazón encuentra descanso. El resultado de eso no es solo paz, es sabiduría, es dirección, es crecimiento. Porque Dios no solo calma las tormentas, Él te enseña a atravesarlas con valentía. No solo entrega bendiciones, transforma tu vida para que estés preparado para recibirlas sin perderte en ellas. Al vivir una vida en la que Dios es primero, empiezas a notar que las puertas correctas se abren, las personas correctas se acercan, los momentos correctos suceden, no por casualidad, sino porque hay un alineamiento invisible entre el cielo y la tierra ocurriendo en tu vida. Y tal vez al mirar hacia atrás, te des cuenta de que mucho de lo que hoy es estabilidad nació de decisiones simples. La oración hecha en silencio, la elección de confiar cuando todo indicaba dudar, el tiempo separado para buscar la presencia de Dios cuando el mundo gritaba por prisa. Es en esas decisiones silenciosas que la vida comienza a alinearse. Ahora que has recorrido esta reflexión, es momento de mirar hacia adentro y responder con sinceridad. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Esa respuesta define el ritmo, la dirección y el destino de tu jornada. Si este mensaje habló a tu corazón, comparte en los comentarios. ¿Qué parte te tocó más? Al escribir, no solo registras lo que sentiste, sino que fortaleces tu decisión de priorizar lo que realmente importa, y aún puedes inspirar a otras personas que leerán tu experiencia. Deja tu comentario. Tu jornada puede ser el comienzo de la transformación de alguien.